Hola, ¿cómo están? Yo soy Alondra y estoy muy alegre de estar con ustedes el día de hoy. Hoy voy a hacer algo diferente, normalmente nada más hablo sobre un tema, pero el día de hoy voy a hacer algo como muy único, lo podría llamar así. Y voy a hacer preguntas, y estas preguntas van a ser basadas como en preguntas apologéticas o teológicas, pero más basadas en la apologética que en la teología. Estas preguntas nos ayudan a estudiar más la palabra, nos ayuda a saber cómo defender la palabra, nos ayuda a defender nuestra religión como cristianos. Y yo creo que estamos en un momento en el que la gente te hace más preguntas, sea en contra de tu religión o por curiosidad. Y creo que es importante estar preparados. En el libro de Primera de Pedro 3, 15 y 16 dice: en cambio, adoran a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Yo siento que es muy importante estar preparados cuando salimos a un lugar y una persona que no sea creyente o que sea creyente nos haga preguntas. Siempre tenemos que estar preparados. A mí me pasaba que me preguntaban algo y me quedaba así, me congelaba porque no sabía qué decir y me sentía muy tonta, me sentía como que soy cristiana, leo la palabra pero no sé responder esto. No precisamente tienes que saber qué decir, pero al menos tenemos que estar preparados como cristianos y tener conocimiento y sabiduría. Entonces, esta pregunta fue basada en mi papá, porque mi papá de la nada saca preguntas ateas y yo me pongo toda tensa porque me va a hacer una pregunta y no sé qué voy a decir, que no sé qué, pero siento que es importante, siento que es muy importante porque no nada más ayuda a que la otra persona reciba palabra de Dios y reciba verdad, sino también te ayuda en tu fe, a fortalecer tu fe y a creer en la convicción de la palabra de Dios. Entonces, de eso va a estar basado esta serie. No sé exactamente cuándo les vaya a hacer, no sé si les vaya a hacer cada domingo, o sea, si les vaya a poner el video cada domingo, la verdad no estoy segura, pero me gustaría hacer esto muy seguido porque a mí me gusta aprender cosas cuando hacen preguntas bastante retadoras. Me ponen incómoda, no crean, pero siento que es importante y me ayuda a fortalecer mi fe y me gustaría que tú también fortalecieras tu fe a través de esas preguntas. Empecemos con la pregunta que me hizo mi papá y esa va a ser la pregunta del día. Son como dos preguntas, pero está basado en el mismo contexto. Entonces, estábamos hablando sobre cómo Jesús sabía que Judas iba a traicionar a Jesús. En el libro de Juan 13:21 dice: dicho esto, Jesús se angustió profundamente y afirmó: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar, porque Jesús es, creo que se le dice omnisciente, el que lo sabe todo, no estoy segura. Pero aquí voy a poner la palabra de lo que es Jesús, que significa lo sabe todo, pero no recuerdo cuál es la palabra, creo que es omnisciente. Y ya les conté esa parte, ahora les voy a contar la parte de Pedro. Pedro niega a Jesús 3 veces y en Mateo 26:34 dice: Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Entonces aquí parecen como profecías, parece como algo que sabíamos que iba a pasar y pasó, porque ahí decía Jesús que iba a pasar esto y pasó. Entonces llega la pregunta: ¿Pedro y Judas no tenían libre albedrío? ¿Fueron predestinados a hacer lo malo? ¿Fueron predestinados a no hacer lo bueno? Entonces Pedro no tenía la culpa de haber negado a Jesús y Judas no tenía la culpa de haber traicionado a Jesús, porque sabían que iba a pasar y era plan de Dios. Mi papá dijo: un pastor ha dicho que lo que respondió a través de esta pregunta no es que no hayan tenido el libre albedrío, sino que Jesús conoce también a sus hijos, conoce también a su gente que saben lo que van a hacer. Como por ejemplo un padre que tenga un hijo
y que su hijo le diga, oye, puedo ir a este lugar. Y que el padre le dice, no, es que yo no le puedo decir que no, porque si luego no, ya sé que va a ser berrinche, va a empezar a gritar, o va a empezar a decir esto, me va a decir esto, va a decir el otro. Y no significa que el padre haya predestinado a la persona a hacer algo, sino que ya conoce muy bien a su hijo lo suficiente para saber que su hija va a ser berrinche y va a gritar y eso. ¿Me explico? Para algunos no puede ser lo suficientemente buena esa respuesta. Entonces me puse a pensar en los personajes de Pedro y de Judas. En el libro de Juan, no recuerdo qué libro, pero en el libro de Juan, Jesús dice que uno de los discípulos es el diablo, así pleno lo dice. Y todavía no estaba pasando lo de la cena, todavía no estaba pasando absolutamente nada, pero Jesús había dicho que uno de los discípulos es el diablo, el mismo diablo, así lo dijo. Jesús ya sabía cuáles eran las tentaciones de cada una de las personas. Jesús ya sabía en qué estaban débiles sus discípulos. Y Judas no era de que fue planeado de que de la nada se le cambiara la mente y tuviera el deseo de traicionar a Jesús. No, simplemente Judas ya estaba inclinado al dinero. Judas ya era una persona así. Judas ya era una persona que se inclinaba al dinero, que era muy, no sé cómo se dice en español, greedy. Era muy, déjame lo busco. Judas ya tenía esa esencia de ser muy codicioso, muy avaricioso. Jesús conocía a Judas y Jesús sabía que Judas era una persona que se inclinaba al dinero, que se inclinaba al dinero, que era capaz de traicionar a quien sea con tal de tener el dinero que él quería. Entonces tendría sentido el por qué Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Y aparte que Jesús es omnisciente. Jesús lo sabe todo. No es que una persona haya sido predestinado o que no haya tenido el libre albedrío, sino que Jesús lo sabe todo. Jesús sabe lo que va a pasar. O sea, porque te conoce y porque Él lo sabe todo. Y en el caso de Pedro, me acordé de un versículo bíblico, una historia bíblica, donde está Pedro, está caminando sobre el agua. Jesús estaba caminando sobre el agua y Pedro le dice a Jesús, bueno, si eres tú, porque Jesús decía, no tengan miedo, yo soy. Entonces, si eres tú, llévame a caminar contigo al agua. Entonces él camina y se voltea a un lugar y tiene miedo y se cae. Eso quiere decir que Pedro ya está inclinado al miedo. Pedro era una persona que era fuerte y todo eso, que curaba de Jesús y le gustaba curar de Jesús y ser el guardia de Jesús. Pero Jesús sabía que Pedro era miedoso. Jesús sabía que era miedoso. Otra evidencia es cuando Jesús lo iban a arrestar y Pedro empezó a sacar la espada y a cortar orejas. Entonces Jesús lo reprende. ¿Por qué saca la espada? Porque tenía miedo. Una persona que estaba confiado de que era el plan de Dios lo que pasara y todo eso, no hubiera sacado el cuchillo, hubiera dicho, bueno, pues ni modo, o sea, es el plan de Dios, todo va a terminar bien. Pero Pedro tenía miedo. Ahora, después de que Jesús se fue y se lo llevaron, todos los discípulos huyeron. Entonces ninguno fue a perseguirlo, o sea, detrás de Jesús. Entonces eso también indicaba miedo y yo también tuviera bastantísimo miedo si me pasara eso, las dos cosas que le pasó a Pedro, el ver a Jesús arrestado, sentir que su fuerza se le va, su seguridad se le va, y caminar en el agua y ver una tormentota también, o sea, me caigo 1000 veces. Entonces eso indica que Pedro es una persona que está inclinado al miedo. Entonces yo me puse a pensar eso de que, o sea, sí es que Jesús lo sabía todo y tiene plan de todo, pero también es que Jesús conocía a sus discípulos y sabía de que no, o sea, Pedro es una persona inclinada al miedo, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. A pesar de que es específico, como quiera Jesús lo conocía. Pero a pesar de que esa es la respuesta que yo tengo hacia esta pregunta, me gustaría que ustedes en los comentarios pusieran qué responderían a esto, qué responderían a esta pregunta, y si tienen más preguntas que se pueden responder para poder fortalecer nuestra fe.
Por favor, si tienes preguntas, ponlo aquí en los comentarios. Y si tienes otra respuesta, que a mí me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué piensan ustedes? Que en realidad Judas fue predestinado y en realidad no tenemos libre albedrío y no tenemos la culpa de las malas acciones que hacemos, o simplemente Dios nos conoce lo suficiente y si tenemos libre albedrío y si escogemos lo que queremos hacer, sea bueno o malo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Esto era todo lo que quería compartir hoy. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ver este video. Dios les bendiga mucho, les quiero muchísimo. Por favor, dale like a este video, suscríbete a este canal si quieres ver más videos sobre esto. Y Dios les bendiga, les quiero mucho. Bye.